revelado el momento increíble en que ella domó al caballo del facendeiro y conmovió a 500 testigos. Helena se encontraba en la encrucijada de su vida. Desde pequeña había aprendido a valorar la tierra y el esfuerzo de su familia, pero su espíritu indomable se enfrentaba a un mundo que aún no creía en las capacidades de una mujer. La noticia del desafío del facendeiro hizo que su corazón latiera con fuerza, pero también sembró la semilla de la duda. ¿Era realmente posible que ella, contra todos los pronósticos, se atreviera a domar al caballo que había sido el símbolo del miedo en la finca? Los murmullos en la aldea no cesaban, su determinación se sentía traicionada por una ola de inseguridad. Cada paso que daba hacia el corral era como atravesar un mar tempestuoso de emociones conflictivas. Sentía que las miradas de los hombres se burlaban de ella, incapaces de concebir que una joven como ella podría desafiar al poder. Su abuelo, siempre a su lado, se convertía en su voz interior, animándola a recordar el sacrificio de su familia. La dignidad reside en el esfuerzo, le repetía. Sin embargo, en su mente resonaban ecos de risa y desprecio que desnudaban su valentía. ¿Podría realmente enfrentarse a esa bestia y a la vez desarmar los prejuicios que llevaban años arrasando su vida? Mientras los días se deslizaban hacia el evento, la presión crecía como una tormenta que amenazaba con desbordar el vaso de su determinación. Los rostros de su familia, llenos de esperanza, contrastaban con sus propios pensamientos, desdibujados por la incertidumbre. ¿Qué pasará si fracaso? ¿Qué pensará mi abuelo? ¿Y si me convierto en objeto de sus burlas? La angustia pulsaba en su pecho al recordarle el poder que el facendeiro tenía sobre la comunidad. Aún así, una chispa de rabia comenzaba a encenderse en su interior. Este era su momento, sí, no solo para demostrar que podía, sino para dejar claro que su voz merecía ser escuchada. El día del evento, el aire se sentía eléctrico. La multitud se acumuló alrededor del corral, y Helena podía sentir cada mirada escudriñando su ser. Al acercarse, su mente se tambaleaba entre la esperanza y el miedo. Las risas despectivas de algunos hombres se convertían en un eco ensordecedor, cortándole la respiración. Pero entonces recordó a su abuelo, su inquebrantable espíritu. «Esto es más grande que tú, más grande que yo», se murmuró, con cada paso alineando su razón y su corazón. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El corral se llenó de un silencio esparcido, como un manto de tensión. Cuando el facendeiro, con su sonrisa burlona, hizo señales para liberar al caballo, Helena respiró hondo. Lo que se venía no solo era la primera prueba de su valentía, sino también un golpe al sistema que tantas veces la había rechazado. En ese segundo, mientras el caballo salvaje corría descontrolado, Helena supo que no iba a ser solo un encuentro con una bestia, sino un enfrentamiento con todo lo que la oprimía. Sin embargo, el resultado era incierto, y así, con el aliento contenido, el final de su historia pendía en la balanza, esperando el momento decisivo. El impacto del animal al salir del corral resonó en el pecho de Helena como un tambor. En ese instante algo se rompió dentro de ella. La duda y el miedo se disolvieron en un torrente de adrenalina. Era su oportunidad y no la desperdiciaría.
Mientras el caballo relinchaba salvaje y escurridizo, Helena recordó las lecciones aprendidas en la infancia sobre la paciencia y el respeto ante las criaturas indómitas. No se trataba simplemente de domar un animal, se trataba de someter sus propios temores. Con cada paso que daba hacia la bestia, un mar de susurros se desvanecía, dejando solo el latido de su propio corazón y el suave viento que acariciaba su piel. Al acercarse al caballo, su mente empezó a tejer un plan. Sabía que cualquier movimiento brusco podría ser malinterpretado, por lo que elegía una aproximación gradual, como una danza silenciosa. Su abuelo le había enseñado que en la confianza reside el poder y en el miedo, la debilidad. A medida que extendía una mano hacia el animal, los murmullos de la multitud se tornaron un eco distante. Lo único que importaba en ese momento era el diálogo silencioso que iniciaba entre ella y el caballo. La mirada desafiante de la bestia contrastaba con su fragorosa energía, pero Helena vio más allá. Había un miedoso espíritu detrás del ímpetu salvaje. En su interior comprendió que ambos luchaban contra sus propios demonios. Mientras intentaba hacer contacto, una parte de ella batallaba con pensamientos de fracaso. ¿Era realmente capaz de conseguirlo? Los rostros en la multitud se volvían caricaturas de burla, pero decidió que metería sus dudas en el mismo lugar que la risa despreciativa de hombres acostumbrados a dictar lo que una mujer debería o no lograr. Con cada paso la conexión parecía aumentar. Se dejó llevar por un enfoque mental que nunca había practicado de forma consciente. Visualizar lo que quería. En su mente, el caballo y ella eran uno, compartiendo un terreno en el que la valentía tomaba formas inesperadas. La multitud no importaba, era solo una sombra tras su visión. El animal agitó la cabeza bruscamente, desafiándola con sus movimientos. Pero Helena, sin rendirse, permaneció firme. Su abuelo siempre decía, la tenacidad es la hermana de la confianza. Se quedó quieta. Respiró profundamente y dejó que la calma rodeara su ser. La atmósfera se tornó densa, y en ese silencio momentáneo, Helena sintió que estaba rompiendo barreras no solo con el caballo, sino también con el mundo que la había limitado. Finalmente, con un movimiento controlador, logró que el caballo se detuviera. Ese breve instante fue como un respiro en el tiempo. La multitud contuvo el aliento. La tensión se volvía palpable. Ella se acercó una vez más y esta vez pudo acariciar su flanco, un gesto noble y lleno de significado. En su corazón, el símbolo de su lucha se pudo percibir. No era solo el caballo el que estaba siendo domado, era su propia historia la que estaba reescribiendo. Aún así, la lucha no había terminado. Apenas comenzaba. Establecerse en ese momento de conexión era un triunfo, pero enfrente había más desafíos. La competencia, la opinión del facendeiro y, sobre todo, su propia necesidad de formalizar lo que había comenzado. Se notó a sí misma proyectando una nueva identidad, una que dobraba las expectativas que otros tenían de ella. En medio de esa revelación, los ecos de anterior desprecio comenzaron a desvanecerse, siendo reemplazados por una percepción renovada de su valía. No era solo una joven enfrentándose a un caballo, era una mujer que reclamaba su lugar en un mundo que había minimizado su grandeza. El imponente desafío del facendeiro todavía permanecía en el horizonte, y con él la pregunta de si podía sostener esa confianza recién descubierta en el tercer encuentro decisivo. Un nuevo capítulo se avecinaba y el camino hacia adelante prometía probar si esa transformación era duradera. Estaba lista para enfrentarlo, no solo como domadora de caballos, sino como la mujer que siempre debió ser. Helena se encontraba en la cumbre de una revelación. Una mezcla de nervios y determinación invadía cada rincón de su mente. Había pasado la noche despertando en medio de sus pensamientos, repasando el breve momento de conexión con el caballo.
Esa chispa de éxito era la llama que la impulsaba hacia adelante, pero, al mismo tiempo, una sombra de incertidumbre se cernía sobre ella. La mirada crítica del facendeiro, que ya había descrito su hazaña con desdén, no salía de su cabeza. Al amanecer, una energía inquietante la llenó mientras se preparaba para el siguiente encuentro. Sabía que la real batalla no era únicamente con el caballo, sino con la percepción del mundo que la rodeaba. La necesidad de demostrar que su victoria no había sido un mero capricho se convirtió en su mantra. Debía convertir aquella conexión en algo tangible, un cambio que fuera más allá de ella misma. Con cada paso hacia el corral, la memoria de la multitud y sus murmullos presionaba sus hombros. El reconocimiento de su propio valor comenzaba a congeniar con la exigencia de esa expectante sociedad. En su mente comenzó a trazar un nuevo enfoque. No se trataría de demostrar una superioridad, sino de revelar su verdadero yo, ese que durante tantos años había permanecido oculto tras el miedo y la duda. Cuando el facendeiro apareció en el horizonte, la figura imponente de un hombre que a menudo se erguía como piedra de miedo puso un nudo en su garganta. Sin embargo, esta vez no se dejó intimidar. La confianza que había empezado a construir se sentía genuina, una armadura invisible contra el juicio ajeno. Al abordar al caballo nuevamente, lo hizo no como una novata, sino como alguien que sabía que tenía una conexión que valía la pena validar. Se acercó al caballo, palpando el aire denso de la tarde, conectándose con él de nuevo. Extendió su mano, esta vez sin titubeos, y cuando finalmente logró que el animal cediera a su toque, una ola de emoción la embargó. Su respiración se reguló. Allí estaba el corazón de su lucha, latiendo como un eco de desafío. «Vamos», susurró, y en su voz había una mezcla de actitud y ternura. Las palabras no eran solo para el caballo, eran un compromiso consigo misma. Mientras el animal comenzaba a responder a sus indicaciones con mayor disposición, comenzó a visualizar su siguiente movimiento. Pensando en todas las restricciones que había sentido, armó un plan que se fundamentaba en la confianza, no el dominio. Algunos miembros de la multitud empezaron a murmurar. La expectativa crecía, la fuerza en sus entrañas se manifestaba y las miradas se concentraban en ella, observando cada desplazamiento. Las dudas que en el pasado la habían paralizado estaban siendo reemplazadas por una ambición feroz. Era su momento, y jamás permitiría que lo desmerecieran. Cuando el caballo comenzaba a dar sus primeros pasos acompasados junto a ella, Helena sintió que había realizado algo más que domar a una bestia. Estaba superando a la mujer que había sido. Era la revelación de que podía, y que los límites impuestos, tanto por su entorno como por sí misma, eran solo sombras que ella podía desvanecer. El facendeiro, observando desde el borde del corral, frunció el ceño y en sus ojos había un destello de incredulidad. «No puedes salir de esto tan fácilmente», parecía decir su expresión. Sabía que aunque había logrado un avance, la verdadera prueba no terminaba allí. Su mente giraba en un frenesí, cuestionándose lo que significaba esa victoria para el futuro. La multitud comenzó a vitorear, un clamor creciente que resonaba en sus oídos y que agitaba su pecho. En medio de la euforia y la certeza, sintió que el camino era solo el comienzo. Los desafíos eran inminentes y los obstáculos tangibles. Pero, por primera vez, su voz interior le susurraba: «Puedo hacerlo. Estoy lista». Y mientras el siguiente encuentro con el facendeiro se aproximaba, Helena se dio cuenta que lo más importante aún no estaba revelado. Estaba realmente preparada para enfrentar no solo la abrumadora fuerza del juicio exterior, sino también la resistencia dentro de ella misma. Su transformación estaba en el aire, y el triunfo era solo un preludio de lo que vendría.
El sol comenzaba a declinar, proyectando sombras largas que recorrían el corral mientras la multitud se dispersaba, invitando a un silencio inquieto. Elena se encontraba en un estado de sobrecarga emocional, sintiendo el eco de los aplausos todavía vibrar en su pecho. No obstante, el desafío que se avecinaba la obligaba a mantener la mente clara, pero sus pensamientos eran un torbellino. El facendeiro se acercó, y su mirada pronta a escudriñarla la paralizó un instante. Era un hombre que había estado forjando su propia imagen como una fortaleza impenetrable, y ella una intrusa en su reino. La presión del juicio ajeno parecía más pesada que antes, pero algo dentro de Elena comenzó a cambiar. Esa carga la empujaba hacia adelante, convirtiéndose en el combustible que necesitaba para su lucha personal. ¿Crees que esto fue un espectáculo pasajero? Su voz era una mezcla de incredulidad y desafío. Las palabras loores que había recibido se desvanecieron en el aire, dejando tras de sí un nudo de ansiedad. No, este es solo el comienzo, respondió, un tono de firmeza sorprendiendo incluso a sus propios oídos. Había verbalizado lo que durante tanto tiempo había resguardado en su interior. La determinación de convertirse en algo más. No iba a permitir que la visión limitada del facendeiro definiera su potencial. Mientras él le daba la espalda encaminándose hacia sus asuntos, el tiempo de la duda se extinguía. Necesitaba avanzar y dar el siguiente paso. Comprendió que cada movimiento, cada decisión que ahora tomara, sería una forma de reconciliarse consigo misma. La distancia entre su verdadera esencia y la expectativa ajena era un abismo que debía converger. De regreso al corral, le permitió al caballo acercarse nuevamente. Sin ansiedad, con un leve gesto, comenzó su ritual de conexión. Cada caricia era un voto de confianza, cada susurro un pacto entre ellos. La destreza que había comenzado a afinar con sus interacciones pasadas resurgía. Y esta vez estaba lista para ejecutarlo con autocontrol. Las primeras instrucciones se desarrollaron como un ballet entre animal y humano. Cada paso que el caballo daba resonaba con la música de su propia superación. Pronto, el equilibrio de la danza se transformó en algo más. No era únicamente una exhibición del dominio, sino la manifestación de un entendimiento auténtico. Esta leve conexión, esta comunión animal, la cada vez más lejana duda que la había seguido, se estaba desvaneciendo. Pero mientras el caballo y ella se adentraban en un diálogo de movimientos, Elena sintió un chispazo de ambición más allá de la práctica cotidiana. Tenía que hacer algo más que esto. Alzó la vista hacia el facendeiro, que observaba con un ceño fruncido. La idea de que podría utilizar su habilidad no solo para demostrar su valía, sino para redefinir su futuro, comenzó a huir de su mente. Podría, de alguna manera, convertir esta prueba de fuerza en una oportunidad para trascender las limitaciones de su entorno profesional. Con el tiempo transcurriendo, su voluntad se llenó de una resolución inflexible. Era el momento de plantear un desafío al facendeiro que, hasta ahora, dominaba su vida. Si puedo conectar con el caballo, puedo trabajar con lo que necesita este lugar, pensó mientras preparaba su próximo movimiento. Era una proposición tan audaz como arriesgada. Sin embargo, no se permitiría volver a ser la sombra de su miedo. La idea de presentar su visión nunca antes compartida la excitaba y aterraba por igual. Nunca había soñado con hacer una oferta así, pero su crecimiento personal le exigía explorar ese camino. Antes de que pudiera acceder a sus sentimientos, ya estaba formulando el discurso que le haría al facendeiro. Su mente era un torrente de palabras, ideas y aspiraciones, pero, en el fondo, una voz temía el rechazo y, con ello, la posibilidad de un nuevo desengaño. Elena se volvió hacia el corral, afianzando su decisión.
Todo esto la llevaba a cuestionar no solo el papel del facendeiro, sino su propio valor. ¿Estaba realmente lista para arriesgar lo que había conseguido hasta ahora? La verdad se asomaba como un enorme acantilado frente a ella, visible y amenazador. Con el foco de su mente centrado, se enfrentó a la incógnita que se personificaba en el juicio de aquel hombre. Nada se obtendrá sin lucha, reflexionó, y en su pecho latió una certeza renovada. Era el momento de actuar, de abrir su propio camino, pero la ansiedad aún pulsaba como un tambor en su interior. Iba a confrontar el miedo, pero ¿qué pasaría si el resultado no era el que había imaginado? Sin un claro desenlace a la vista, Elena se marchó hacia el facendeiro, llevando consigo la chispa de toda su esencia. La vida que había esperado estaba más cerca que nunca, pero cada paso que daba hacia él podría respaldar un nuevo comienzo o sellar su destino de forma irreversible. ¿Sería su confianza suficiente para enfrentar lo inevitable? La respuesta estaba a punto de revelarse. El viento acariciaba su rostro mientras Elena avanzaba, cada paso resonaba con un eco de determinación. El corral ya no era solo un espacio de exhibición, había evolucionado en un terreno de posibilidades. La voz interior que solía amedrentarla ahora se transformaba en una sinfonía de afirmaciones. Soy capaz, soy fuerte, soy Elena, repetía casi en un susurro, como un mantra que la impulsaba hacia adelante. El facendeiro, todavía distanciado, parecía un imponente guardián de su destino. Elena sabía que había llegado la hora de presentarse no solo como una simple amazona, sino como un agente de cambio. Mientras se acercaba, su mente procesaba rápidas estrategias, cada una más audaz que la anterior. Necesitaba ser clara y persuasiva, pero también auténtica. No debía escapar de la esencia que la había guiado hasta aquí. Si puedo hacer esto con el caballo, también puedo hacer esto con su negocio, pensó, comprendiendo que su conexión con el equino reflejaba más que un simple acto de domar. Era una representación de su capacidad para trabajar en equipo, de su entendimiento profundo de la esencia del lugar. Era hora de que el facendeiro viera en ella no solo un estereotipo que despreciar, sino a una mujer que podía contribuir a su legado. Al llegar a su lado, el silencio cayó entre ellos tenso y denso. Ella tomó una respiración profunda, el aire fresco llenó sus pulmones y lo utilizó como combustible. Con voz serena comenzó a hablar. He estado observando cómo interactúo con los caballos. No es solo acerca de la fuerza física, es sobre construir una relación de confianza y mutualidad. El facendeiro la miró. Su expresión era una mezcla de curiosidad e incredulidad. No obstante, eso no la disuadió. Elena continuó, exponiendo sus ideas con claridad. Mi experiencia con los caballos me ha enseñado que, al igual que ellos, las personas también necesitan un líder que sepa cómo guiarlas, y aún así les dé espacio para crecer. Este rancho tiene potencial, pero necesita una visión renovada. Con cada palabra su confianza crecía. Estaba desafiando las expectativas que él tenía de ella, y eso la hacía sentir viva. Era esa sensación de poder la que la había llevado hasta aquí, convirtiéndose en la voz de un futuro que podía contribuir. El facendeiro escuchaba y por un instante el ceño fruncido cedió al interés. ¿Y qué es lo que propones?, preguntó con una mezcla de escepticismo y una pizca de respeto. Era un momento crucial. Su respuesta debía ser decisiva, no podía titubear. Con una sonrisa que escondía su nerviosismo, le proyectó una visión de entrenamientos, programas que mostrarían cómo transformar la interacción con los caballos en un modelo de negocio. Elena no solo quería mantenerse al margen, quería ser parte de algo más grande. La distancia entre su ambición y su realidad se acortaba poco a poco, y la posibilidad de finalmente ser reconocida como profesional
despertaba una emoción intensa dentro de ella. Sin embargo, un hilo de duda siempre se entrelazaba con su discurso. ¿Estaba realmente lista para que sus ideas fueran juzgadas? Apenas había comenzado a alejarse de la chica que una vez dudaba de sí misma. Ahora se enfrentaba al hombre que había simbolizado tantas de sus ansiedades. La posibilidad de que él pudiera rechazarla aún pesaba en su mente, como un manto oscuro. Pero esta vez no se permitiría sucumbir a esa sombra. Había recorrido un largo camino y era el momento de demostrar que lo aprendido no se quedaría confinando en lo personal, sino que sería un detonante de cambio. Adaptando su voz a un tono más firme, finalizó su propuesta. «Deja que te muestre de qué soy capaz». El facendeiro la observó. Los minutos se alargaban en un tenso silencio mientras procesaba sus palabras. Era el juicio de su valentía en juego y al mismo tiempo un test sobre la apertura de su mente. Quizás se acerque el momento de la verdad, pensó mientras la tensión en el aire aumentaba. La incertidumbre llenaba cada rincón del corral y el tiempo parecía detenerse. Si lograba captar su atención y su respeto, todo podía cambiar para ella. Pero el resultado de este encuentro podría también sepultar su progreso, dejando tras de sí solo la angustia de una nueva derrota. La pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Aceptarían sus ideas o serían rechazadas? La mirada del facendeiro se volvió pensativa mientras los minutos avanzaban pesadamente. El silencio del corral se convirtió en un eco que rebotaba en la mente de Elena. Cada segundo era un recordatorio no solo de su valentía, sino de lo que había dejado atrás, de la inseguridad que la había perseguido tanto tiempo. Ese instante era crucial, el claro exponente de su transformación. El facendeiro rompió el silencio. Entiendo tus intenciones, pero esto es más que hablar de cambios. Necesitas demostrar que puedes hacer lo que dices. Las palabras resonaron como un desafío, una invitación que no podía rechazarse. Una chispita de excitación recorrió a Elena. Era un llamado no solo a demostrar su competencia con los caballos, sino un reto personal que filtraba su reciente crecimiento. Aunque la adrenalina corría por su cuerpo, sabía que debía concentrarse. La última vez que había trabajado con un caballo tan imponente, el miedo había nublado su exposición. Pero ahora había renacido en confianza. Si puedo crear una conexión con un caballo, también puedo hacerlo con las personas, se repetía, aferrándose a ese pensamiento como un salvavidas. No dejaría que la inseguridad se interpusiera esta vez. El facendeiro la llevó a su establo, un lugar lleno de energía cruda. Elena sintió que cada paso hacia adentro era un paso hacia la afirmación de su nuevo yo. Allí, con la amplia figura del caballo esperando en el centro, el aire estaba cargado de una mezcla de expectativa y ansiedad. Cuando se encontraba frente a aquel potro, un animal lleno de fuerza y carácter, pudo reconocer las similitudes entre ellos. Ambos eran producto de experiencias desafiantes. A medida que se acercaba, el caballo dio un paso atrás, marcando la distancia entre su esencia salvaje y la suya. Elena entendió que eso era lo que necesitaba, un espacio de respeto, no un acto de fuerza. Con movimientos deliberados, extendió su mano en un gesto de apertura, como había aprendido a hacer con cada caballo que había domado. Sus pensamientos comenzaron a fluir con claridad. La conexión se construye en pequeños pasos. El potro la observaba con desconfianza, y ella sabía que debía ser paciente, mantener su postura firme pero comprensiva. En ese instante, el facendeiro observaba su desempeño con un interés renovado. Elena pudo notar cómo su expresión desdibujaba la incredulidad. Usó su voz para calmar al caballo, envolviendo sus palabras con seguridad. «Confía en mí», decía, mientras su corazón latía con fuerza. La conexión debía ser mutua.
y para eso necesitaba entregar algo de su alma. Con cada paso trazó un puente invisible entre ellos. De pronto, el caballo dejó de retroceder. Comenzó a acercarse, alentado por la serenidad que ella emanaba. Los músculos tensedos de Helena se relajaron. Los pasos que daba el equino eran como un reflejo de su propio viaje. Esa danza de confianza se volvió palpable y un cálido rayo de satisfacción iluminó su ser. El facendeiro, que la había mirado desde la distancia como un crítico, se acercó ligeramente, hablando en voz baja. «Lo estás haciendo bien, pero aún debe haber un desafío claro». En su tono había un aire de reconocimiento. Él también identificaba la importancia del momento. Helena lo asimiló. Era el instante de dar el siguiente paso. Con el potro ahora a su lado, giró hacia el facendeiro, enfocando su atención. «Ahora comprenderás el potencial de esta conexión. No se trata solo de domar a los caballos, sino de ofrecernos a nosotros mismos una nueva forma de ver nuestro trabajo. La verdadera fuerza de un caballo y de cualquier proyecto se encuentra en el entendimiento y el respeto, no en la mera dominación». El facendeiro la escuchaba, su mirada entre la incredulidad y la admiración. Helena sintió que la energía a su alrededor comenzaba a vibrar en una nueva frecuencia, una que apenas empezaba a vislumbrar. Si aquel hombre era dispuesto a abrir su mente, entonces el corral se convertiría en algo más significativo. Mientras el caballo aceptaba su guía, cada paso que daban juntos reforzaba su decisión. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba. En el instante en que el potro se movió a su lado, la atmósfera del corral cambió por completo. La atención del público, que observaba todo en silencio, se centró en ellos. ¿Sería suficiente esta demostración para cambiar la opinión del facendeiro y ganar su respeto de una vez por todas? Helena guardaba la esperanza en su corazón, pero el desafío seguía en pie. Tenía que hacer más que simplemente ganar una batalla con un caballo. Debía conquistar el futuro que había imaginado. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, finalmente lo entendió. El verdadero reto no solo sería demostrar su valía frente al facendeiro, sino también confrontar sus miedos internos en cada decisión que tomara. Un nuevo despertar personal estaba on the way, y la historia de su vida profesional estaba a punto de ser descrita en cada trazo de esta experiencia. Entonces, en medio del corral lleno de miradas curiosas, una última pregunta resonó en su mente. ¿Podría también conectar con el corazón del facendeiro como había hecho con su caballo? Helena sintió cómo el aire vibraba a su alrededor, y esa tensión palpable la impulsaba hacia adelante. Mientras el potro seguía su ritmo, ella podía oír el latido de su propio corazón fusionándose con el del animal. «Este es tu momento», se susurró a sí misma. El facendeiro la observaba, pero su mirada ya no era de duda. Había una chispa de interés que ardía en su mente. Durante años había vivido a la sombra de su inseguridad, un monje entre los caballos, pero hoy estaba decidida a mostrar que la verdadera valía no radica solo en las habilidades, sino en la conexión, en la empatía. Con cada paso, sus dudas comenzaban a desvanecerse. Observó al potro, su musculatura tensándose y relajándose, su respiración que se sincronizaba con la suya, y Helena entendió que lo que realmente estaban haciendo era bailar una danza de confianza. Decidió que era hora de llevar la interacción un paso más allá. Se agachó lentamente, como si invitara al potro a acercarse. Era un movimiento vulnerable, uno que podía hacerla sentir expuesta, pero también era un acto de valentía. Quizás esa era la lección más importante. A veces, ser vulnerable era tan poderoso como la agresión. El caballo dio un paso titubeante hacia ella. La multitud contuvo la respiración por un instante que pareció eterno. Era en esos momentos que uno podía evaluar la realidad de su propio ser.
Esto no es solo un espectáculo, pensó Elena firmemente. Es mi vida, y la vida de este animal. Es un vínculo que se forja en la confianza y en la paciencia. Al sentir la calidez del aliento del potro acariciando su piel, la adrenalina volvió a inundarla. Se levantó lentamente, forjando de nuevo el contacto visual. «Vamos a hacer esto juntos», se dijo en voz baja, a sabiendas de que sus palabras, aunque murmuradas, llevaban consigo un peso considerable. El facendeiro se acercó un paso, su interés evidente. Elena no podía evitar sentir el desafío en el aire. La conexión con un caballo no se trata de dominio, es comprensión. Eso es lo que te enseña el trabajo con estos animales, afirmó, sin desviar su mirada de la estrella del corral. Pero en su interior, cada palabra parecía resonar más fuerte. Esta era una confrontación no solo con su entorno, sino con su propio ser. ¿Era digna de ese respeto? Quizás esa era la lucha más difícil de todas. Sabía que dependía de su capacidad para superar la voz interior que le decía que había fracasado tantas veces antes. Mientras avanzaba, el facendeiro cruzó los brazos, arqueando una ceja, analizando su actuación. Era un momento crucial, un equilibrio inestable entre la afirmación de su nuevo yo y la sombra del fracaso. Se sintió vulnerable, pero esa vulnerabilidad se transformó en poder. Reconoció que el miedo podía ser una herramienta y no solo un obstáculo. El potro, ahora mucho más cerca, comenzó a hacer suaves movimientos hacia ella. Era un baile que requería tanto de Elena como del animal, un acto de conexión mutua. Era en ese viaje donde ambas partes se mostraban uno al otro, y ella lo comprendía. Cada paso que daba era una declaración del cambio que estaba sucediendo dentro de ella. Con un movimiento decidido, alargó su mano hacia el caballo, y en ese instante, el respeto que había buscado en su vida personal comenzó a fluir hacia el corral. La multitud ahora la observaba atenta y podía sentir sus expectativas cargando el aire. Pero había logrado un pequeño milagro. Había conectado con lo que temía, y al hacerlo, había abierto una puerta hacia lo que quería ser. Sin embargo, la verdadera prueba seguiría siempre adelante. Mientras el facendeiro contemplaba el acto de conexión entre ella y el potro, una nueva preocupación surgió en el fondo de su mente. ¿Sería suficiente lo que estaba demostrando, o había algo más que necesitaba descubrir dentro de sí misma? Con cada paso hacia el futuro, sabía que tenía que enfrentar su propia historia y sus deseos más profundos. Con la mirada fija en el facendeiro y el potro a su lado, Elena sintió que una nueva verdad se profilaba en el horizonte. El verdadero desafío no era solo el caballo, sino enfrentar el reflejo de sí misma y del respeto que tanto anhelaba. Podría finalmente conquistar no solo al potro, sino también a su propio pasado. Elena se sintió atrapada en una espiral de emociones contradictorias, una mezcla de orgullo y miedo reverberando en su interior. Había logrado que el potro se acercara a ella, pero la genuina prueba aún estaba por llegar. Sabía que este momento se convertiría en una bisagra en su vida. Tanto su éxito como su fracaso podrían resquebrajar los escasos fragmentos de confianza que había ido construyendo con tanto esfuerzo. A medida que sentía el aliento cálido del caballo, su mente empezaba a divagar hacia aquellos episodios de su pasado que siempre la persiguieron, como sombras al caer la noche. Imágenes de los momentos en que había claudicado ante sus propios miedos emergían de su memoria. Y por un instante se preguntó, ¿y si esta vez no es diferente? El potro, todavía tímido, movió su cabeza de lado a lado, y Elena recordó las veces que había sido rechazada por sus compañeros, o, lo que era aún más doloroso, por su propia familia. Sabía que tenía que romper con ese ciclo de autocrítica. «No puedo dejar que esas voces dejen huella hoy», se dijo. Era el momento de reescribir su historia.
Para abordarlo, decidió aplicar lo que había aprendido sobre el respeto y la conexión en el trabajo con los caballos. Se tomó un respiro profundo y visualizó el éxito. Consciente de cada movimiento, volvió a extender su mano. Es solo un caballo, se convenció, pero simboliza algo mucho más grande. Cada centímetro que el potro avanzaba era, en efecto, una victoria contra su propia inseguridad. El facendeiro la observaba con atención, y la presión se volvió palpable a su alrededor. Mientras ella deseaba impresionar, omitía la expectativa de la audiencia y centraba su energía en el potro. Su mirada acariciaba al animal, llenándolo de confianza. Sentía como, a cada segundo, ambas energías, la suya y la del potro, se mezclaban y se entrelazaban en una coreografía única. Cuando finalmente el caballo rozó su mano con su hocico, la sensación fue como un estallido eléctrico. Era un momento vulnerable que podía desbordar en emoción. Esa conexión estaba llenando el vacío que había dejado su historia de fracasos. Elena se sintió fuerte, casi invencible. Ese contacto era más que físico. Era una consagración de su crecimiento personal. «Es tu turno, ahora», susurró para sí misma, tomando la decisión de avanzar al siguiente nivel. Comenzó a mover los brazos para guiar al potro desde la presión de sus palmas hacia algo más fluido. «Ven aquí», decía suavemente, mientras su confianza crecía. La multitud comenzó a murmurar, la emoción en el aire palpable como una chispa que podría encender el fuego de una revolución personal. Con cada movimiento elegante y firme de Elena, un concepto nuevo empezó a tomar forma en su mente. La idea de que los límites que había impuesto a su vida solo existían en su mente. Era el momento de despojarse de las cadenas del pasado. El potro comenzó a seguirla, dando pasos que la llevaron más allá de lo que alguna vez se había atrevido a imaginar. Sin embargo, a medida que se sumergía más en esta conexión, una inquietud la llevó a preguntar nuevamente: ¿esto es suficiente? Había escuchado historias de quienes se desvanecían en el fracaso tras un pequeño éxito. ¿Podría realmente mantener esta confianza? Mientras la conexión entre ella y el potro intensificaba y el respetado facendeiro comenzó a sonreír, una nueva inquietud surgía en su mente. Había llegado el momento de enfrentar la voz interna que aún la cuestionaba. Tendría que confrontar de manera directa sus miedos más profundos para finalmente dar ese salto de fe hacia un futuro más audaz. Con la mirada fija en el potro y sin desviar la vista del facendeiro, Elena se preguntaba si este sería el paso decisivo hacia la vida que tanto anhelaba. ¿Encontraría la fuerza para desafiar no solo la expectativa de los demás, sino también las que ella misma había impuesto? La respuesta estaba tan cerca, pero el reto que se avecinaba prometía ser muchísimo más grande. Elena comenzó a moverse con una fluidez que nunca antes había experimentado. Cada paso que daba hacia el potro era un paso lejos de sus propias inseguridades. El contacto inicial había activado algo dentro de ella, una chispa que iluminaba los rincones más oscuros de su autopercepción. Mientras el animal respondía a su guía, la multitud a su alrededor se desvanecía como si el tiempo se hubiera detenido. Sabía que tenía que estar presente, completamente inmersa en la experiencia. La energía del potro resonaba en su pecho y por un segundo se sintió como una extensión de él, ambos compartiendo una conexión primal. Pero, a medida que avanzaba, se dio cuenta de que esa misma conexión era una cuerda de doble filo. El miedo a fracasar la acechaba a cada paso que el potro daba tras ella, fraguando una batalla interna que clamaba por su atención. ¿Y si no lo manejo bien? ¿Y si la gente se da cuenta de que estoy dudando? Pensamientos rumiantes la llevaron a plantear un nuevo dilema: la percepción de los otros frente a su propia percepción de sí misma. Sabía que tenía que elegir: mantener la mirada fija en el potro
o dejarse absorber por las voces externas que reverberaban en su cabeza. Esa decisión era crucial, no solo para este momento, sino para su futuro. Elena recordó a su mentor, el anciano entrenador de caballos, que solía decir: «El verdadero trabajo comienza cuando tu mente se detiene». Inspirada por esta enseñanza, decidió soltar la necesidad de validar su valía a través de la opinión ajena. A pesar de la presión, su foco se tornó monolítico. El potro la miraba con una curiosidad cautelosa y comprendió que si quería que el animal confiara en ella, debía demostrarle también que ella confiaba en sí misma. En un instante de epifanía, se permitió sentir orgullo por sus logros. No necesitaba la aprobación del facendeiro o del público. Su batalla era interna, su victoria personal. Se sentía más como una líder que como una aprendiz. Entonces, ese deseo de avanzar hacia un espacio desconocido tomó forma. Elena notó cómo su cuerpo se relajaba mientras guiaba al potro hacia adelante, asimilando la energía que se había construido entre ellos. Con pasos firmes, este comenzó a seguirla sin titubear. El miedo y la resistencia cedían lugar a la confianza mutua. Pero no todo era sencillo. Comenzó a sentir un temblor en sus manos, una señal de que la inseguridad no estaba del todo erradicada. Esa incomodidad la empujó a reevaluar su enfoque. «Debo recordar mi propósito», se dijo internamente. El objetivo no era solo domar a un caballo, sino demostrarle a ella misma que podía lograr lo que se proponía. Lo que parecía ser una simple interacción con un animal se estaba transformando en un acto de autoafirmación. A medida que el potro tomaba más confianza, las murmuraciones de la multitud crecían en intensidad. Elena no podía evitar preguntarse si alguna de esas voces contenía escepticismo. En ese momento, su mirada se dirigió nuevamente al facendeiro, esperando encontrar en su rostro una señal de aprobación. Sin embargo, lo que vio fue una expresión neutral, casi intrigante. Esa falta de retroalimentación inmediata la llenó de determinación. «No puedo depender de su aprobación», se repitió. Entonces, como si hubiera sintonizado con la energía de la multitud y el potro al mismo tiempo, giró bruscamente, desafiando sus propios límites. «Vamos, juntos». La voz resonó con una autoridad inusitada, y de pronto esa mezcla de orgullo y miedo en su interior se transformó. Se sentía viva, empoderada por el simple hecho de estar presente en su propia experiencia. Sin embargo, la pregunta continuaba latiendo en su mente. ¿Este camino realmente me llevará a donde anhelo? Con cada paso, el desenlace de esta experiencia empezaba a tomar forma, pero en su interior surgía otra inquietud. Era evidente que el verdadero desafío no estaría definido solo por este encuentro, sino por la serie de decisiones y enfrentamientos que vendrían después. Mientras avanzaba, sabía que se estaba acercando a un punto de inflexión que podría redefinir no solo su relación con el caballo, sino también su vida. ¿Estaba realmente lista para lo que vendría? Elena se encontraba al borde de una transformación real. Con cada gesto que realizaba junto al potro, observó cómo la multitud empezaba a vibrar de una manera diferente. Ya no eran murmullos de duda, sino murmullos de interés. Cada paso que daban juntos era un pequeño triunfo sobre sus propios miedos. Sentía que la conexión con el animal no solo diluía sus inseguridades, sino que también la impulsaba hacia una autoconfianza sólida. Mientras el potro seguía su guía, Elena tomó un respiro profundo. Estaba lista para dar un paso más en este viaje. No se trata solo de demostrar que puedo conectar con un caballo, se trata de demostrar que soy digna de mi propia confianza, pensó mientras avanzaba. Se sintió cada vez más fuerte, como si cada movimiento estuviera trazando un nuevo destino. El facendeiro, que había estado observando con cautela, comenzó a soltar su actitud crítica.
Elena notó un leve cambio en su expresión al ver cómo había logrado establecer un vínculo tangible con el potro. Este era un momento crucial, no solo un espectáculo para él, sino una representación de su redención personal. Cuando finalmente el potro empezó a responder a sus indicaciones con gracia, la multitud estalló en aplausos. Elena sintió que cada ola de reconocimiento la empujaba hacia adelante. Sin embargo, en su interior, sabía que ese reconocimiento no era solo un resultado del momento. Era el fruto de la voz interna que había aprendido a silenciar. Era el trabajo constante que había hecho para convertirse en la mujer fuerte que siempre supo que podía ser. Los aplausos se transformaron en vítores y esa energía la llenó. Elena visualizó cómo ese día se convertiría en un punto de inflexión en su vida. Cada paso al lado del caballo le recordaba que no solo había domado a un animal, sino que había comenzado a domar sus propios demonios. Al finalmente girar hacia el facendeiro con una sonrisa, supo, sin lugar a dudas, que había conquistado mucho más que un desafío. Ahora, ¿qué sigue? Se preguntó mientras el potro comenzaba a caminar a su lado, reflejando un entendimiento que parecía tan antiguo como el tiempo. Fue en ese instante que el facendeiro se acercó, cruzando los brazos, pero esta vez no era con una mueca de desdén. «Has demostrado tu habilidad y tu pasión por estos animales», dijo con un giro en su voz que llevaba un atisbo de respeto. «Necesitamos esa pasión y ese enfoque en este rancho. Me gustaría que colaboraras en nuestras prácticas de entrenamiento». Elena sintió cómo su corazón se llenaba de una mezcla de incredulidad y alegría. Había superado no solo el desafío de domar al potro, sino también el de ser vista y reconocida por su verdadero valor. La propuesta del facendeiro era una oportunidad única, un reconocimiento que había estado buscando, lo que empezó como un acto de coraje para desafiar lo que le imponía la vida, se había transformado en una puerta abierta a nuevas posibilidades. Mientras sonreía, sintió una oleada de gratitud hacia su abuelo por ser el faro que había guiado su camino. Había honrado su sacrificio, convirtiéndose en la mujer que siempre había querido ser. Elena sabía que esto era solo el inicio. La confianza que había cultivado la llevaría a emprender nuevos caminos, tanto en su vida personal como profesional. Al mirar al potro, vio en él el reflejo de su propio viaje. No era solo un caballo domado, era una extensión de su propia fuerza. Él había sido el catalizador necesario para desatar no solo su potencial, sino también el reconocimiento de su entorno. Elena se encaminó hacia un futuro donde podría consolidar su lugar y abordar los desafíos con tenacidad y gracia. Se dio cuenta de que había convertido un momento de desafío en uno de transformación, donde el miedo había sido un compañero pasajero y la valentía su nueva aliada. Cada aplauso era un recordatorio de su viaje, cada sonrisa un reflejo de su lucha interior que ahora culminaba en un nuevo despertar. La historia de Elena no solo era acerca de domar caballos, era la crónica de su renacer como mujer confiada y capaz de forjar su propio destino. Este era un final, mas también un principio, y Elena estaba lista para escribirlo. Quería seguir creciendo y explorando, y esa era solo la primera página de un nuevo capítulo en su vida. Si quieres seguir inspirándote con historias de superación personal, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta para alimentar el algoritmo y comenta abajo tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Gracias por ser parte de este viaje.